Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del Museo. Hoy día estamos en la Fundación Cultural de Providencia para recorrer los 120 años de historia de la editorial Zig-Zag. Están aquí en el Jardín de las Artes, en el corazón de Providencia, dispuestas 120 portadas que nos cuentan parte de su historia, y aquí estoy con una amiga que nos recibe hoy. Nos va a acompañar en este recorrido por más de un siglo de la editorial Alejandra Schmidt. Ella es directora editorial de Zig-Zag, que nos va a contar todos estos grandes escritores y grandes ilustradores que pasaron por su historia. Alejandra, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por recibirnos en este Jardín de las Artes, aquí en el corazón de Providencia, donde uno puede venir a ver todas estas portadas que nos cuentan parte de los 120 años de historia de la editorial Zig-Zag. Así es, muchas gracias por interesarse. La verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos. Esta exposición es un hito que viene, como dices tú, a contar toda la trayectoria que ha tenido la editorial desde 1905 hasta el hoy. Uno piensa Zig-Zag a veces, por la colección también que está en la Biblioteca Nacional, ahí nos contarás tú, piensa muchas veces en revistas, bueno, en textos, hay por ahí la portada del silabario con el que yo aprendí a leer. ¿Cómo parte esta historia? ¿Con la revista, como editorial? Vámonos a los inicios de estos 120 años. Mira, en 1905 empieza como revista, efectivamente. Es la revista Zig-Zag y es la revista la que le da el nombre. De ahí esta revista dura hasta alrededor de los años 50 y durante ese periodo la empresa Zig-Zag se dedica principalmente a la publicación de revistas. Como le va bien con Zig-Zag, empieza a publicar todo tipo de revistas, revistas para niños, revistas de deportes, revistas de moda, y con el tiempo empieza la misma gente que trabaja en la editorial a publicar algunos libros de literatura en sus inicios. Después la evolución, bueno, te tengo que contar 120 años, pero en el avanzar del tiempo empiezan también a publicar libros de texto para colegios, empieza a publicar también literatura infantil y hasta el hoy, donde seguimos publicando un foco muy importante en literatura infantil y juvenil y otro foco muy importante en la literatura que nosotros llamamos generalista, donde está la ficción de autores chilenos y también libros de no ficción, principalmente siempre de autores chilenos, también de la mano de ilustradores y diseñadores chilenos. Ese es el mayor foco, lo que no quiere decir que también haya obra de extranjeros seleccionada pensando en el público chileno. O sea, puro talento local. Puro talento local, sí, así es, sí, con mucho orgullo. Aquí estamos viendo muchas de las portadas que les vamos a ir compartiendo, porque seguro que algunas les van a remover el corazón, como yo decía que vi el silabario por ahí y otros libros que he leído. ¿Cómo se forjó esta exposición? Porque no es fácil contar, así como tú decías, resumidamente, 120 años. Entiendo que trabajaron con otras instituciones y también porque tiene una segunda patita que después les vamos a mostrar, que está en el interior de la Fundación Cultural de Providencia. Mira, fue un trabajo bien grande. No es fácil porque esto es como elegir cuando los niños te dicen, o tus hijos, cuál es el favorito. Claro. Entonces es súper difícil, y a medida que íbamos avanzando en los años, más difícil porque los hijos estaban vivos. Entonces el foco, la curatoría de la exposición es principalmente estética. Por eso se llama 120 años, 120 portadas. Entonces, si bien está representado obviamente el contenido y autores esenciales dentro de la historia y publicaciones esenciales dentro de la historia, la mirada de la curatoría es en la gráfica, ¿no? Las portadas. Entonces trabajamos de la mano con la Biblioteca Nacional, donde ahí está Claudio Aguilera, claro, muy importante, el que nos ayudó principalmente en la primera parte, desde 1905, o sea, las primeras 7 décadas. Hasta el 70, y ya después me metí yo un poco con la última patita de la historia. Trabajamos también de la mano de la UNAV, la Universidad Andrés Bello, con su campus creativo, que nos ayudó a visualizar gráficamente esto, los atriles. No sé si se fijan, pero la patita forma una Z de zigzag. ¡Ay, cierto! O sea, está lleno de pequeños detallitos. Y obviamente con la Fundación Cultural de Providencia, que nos acoge, y tienen ellos además una mirada muy estética de cada una de las exposiciones que hacen. Entonces se juntaron estas 3 instituciones y hicimos este trabajo. Ahora,
juntados todos, el trabajo fue de ir recolectando largos listados, qué había disponible en la biblioteca que estuviese ya digitalizado, después buscar las primeras ediciones, todo un trabajo también de gráfica, porque hay libros que quizás no estaban en tan buen estado, algunos que tenían los sellos, entonces hay un trabajo detrás bien interesante y bien bonito. En Zigzag, en las oficinas pusimos todas las portadas para que la gente también fuera opinando, súper emotiva, como te decía al principio. Claro, en 120 años no hay nadie que diga, ah, no, ese no lo conocía. Siempre va a haber alguien que leyó alguno, por lo menos, o todos, o muchos de las portadas que tenemos aquí, muchos clásicos también, muchas cosas que a uno le tocó leer en el colegio cuando era niño. Hoy día estoy mirando ya la portada de las mujeres de la Biblia, que además hemos conversado con los autores en este programa, por ejemplo. Y de ahí, bueno, ¿cuántas portadas tenemos aquí? Porque viene el trabajo también de la curatoría, como nos venías contando, y de seleccionar, que eso se hace difícil, porque muchas veces uno quisiera poner todo. Las queréis poner todas, porque son, además, es una sorpresa tras otra. Hay portadas del año 40 que tú miráis, hay una por ahí que yo no sabía, cuando tú la veo y digo de quién es, y es de Antunes, de Nemesio Antunes. Wow. Es una joya, pero al mismo tiempo puede ser una portada perfectamente de Eloy. Entonces vas descubriendo muchas sorpresas. Teníamos un objetivo. Se cumplen 120 años, por lo tanto eran 120 portadas. Eso era clarísimo. El corte eran 120. Entonces decidimos ordenarlas por décadas. Son 12 décadas y inicialmente dijimos, bueno, 10 portadas por cada década. Pero también en el trabajo nos fuimos dando cuenta, por ejemplo, en la década 20, o sea, en la segunda década, habían menos publicaciones porque estaban recién comenzando, pero al mismo tiempo la del 40 era riquísima. Entonces, bueno, dijimos, nos adaptamos un poco. Entonces, la del 20 pusimos 5 portadas, y en la, 5 y en la otra 15. Y así nos fuimos como acomodando. Pero, como te digo, el mandato eran 120 y que interpretaran, que pudiese quien venga a recorrer la exposición ir viendo esta evolución gráfica, de tendencia, de temática. Si eres más, no sé, con más edad, puedes linkear, de repente decir, justo aquí estaba la guerra civil en España, o aquí pasó no sé qué, o la depresión. Entonces puedes ir haciendo, o el boom del Art Nouveau, y se ven las revistas. Hay una relación histórica también, cultural. Claro, yo creo que esto sirve a los amantes de los libros, a los diseñadores, a los que quieren recordar tiempos bonitos, a los historiadores, todas estas lecturas que, como tú decías, se pueden ir haciendo. ¿Cuál crees tú en estos 120 años, o cuando partió también va evolucionando, ¿no? El mercado de los libros, el consumo, los gustos, pero esa como línea, ese espíritu de editorial Zigzag que tal vez se mantiene desde que partió hasta hoy? Hay una cosa que es clave. Nosotros queremos llevar, y puede sonar a cliché, pero de verdad que es cierto, o sea, nuestra misión es poder llevar lo mejor de la literatura y del arte chileno a todos los lectores. Y eso es una labor que se ha cumplido desde los inicios, porque la revista, por ejemplo, publicaba todo tipo de artículos. De hecho, el nombre Zigzag, se cuenta que cuando estaban decidiendo qué nombre ponerlo, alguien dijo, lo tenía en la lista, pero no sabía muy bien qué significaba, y al mismo tiempo era un nombre un poco vago, un poco misceláneo, y eso representaba muy bien la revista, porque incluía de todo, incluía tendencia, incluía noticias, incluía política, incluía historia, pero también empezó a dar espacio a todos los escritores chilenos. Y era una manera de llegar a las casas que quizás no podían tener un poder adquisitivo para comprar libros que eran más caros. Y así en el evolucionar del tiempo tú te vas fijando que hay colecciones que son súper baratas. Entonces, efectivamente, Zigzag llega siempre a todas las casas de los chilenos. Nosotros decimos como en broma, no hay casa en Chile que no tenga un libro de Zigzag. Entonces, continuamos con eso. Hoy día se va haciendo cada vez más complicado porque las tiradas se van reduciendo, hay más competencia, hay mucho contenido, pero así todo nuestro foco es buena literatura, muy bien editada, con muchísimo cariño, tanto en el contenido, lógicamente, como en la gráfica, y que el precio sea lo más cercano posible para que pueda llegar a todos lados.
Bueno, y aquí está la muestra, ¿no? Esta variedad y esta permanencia por más de un siglo. Sí. Vamos a seguir recorriendo este espacio, Alejandra. Buenísimo, ¿te parece? Me encanta. Vamos a seguir conversando de la parte interior también, que es como otra exposición, pero igualmente vinculada con la revista Zig-Zag, con la editorial. Íbamos a los inicios, que partió como revista, luego la editorial, estos 120 años. Y tú me contabas una anécdota muy particular que nos conecta con este espacio que les vamos a mostrar ahora en esta parte de la conversación. Sí, mira, en los archivos de la Biblioteca Nacional y en la exposición que se hizo a inicios de año con la gráfica exclusivamente de la revista Zig-Zag, había una carta de Gabriela Mistral del año 55 que le dirigía al señor director de la revista Zig-Zag. Y me acuerdo que le saqué una foto en ese momento, y cuando empezamos a hacer estas exposiciones, claro, todo empezó a cobrar sentido, porque Gabriela Mistral en ese momento estaba escribiendo un poema muy largo que ella dice, que entiendo que es el poema de Chile, donde está el poema Migración de pájaros, que es el que inspira la exposición en la que estamos acá. Y ella, en esa carta, dice que está preocupada porque su poema es muy largo y teme que quede una publicación un poco cara y que por tanto no pueda llegar a todo el mundo, y que ella quiere que realmente todo el mundo pueda leer este poema y pueda viajar, porque ella hace un recorrido desde Arica a Magallanes en este libro. Entonces le dice al señor director revista Zig-Zag, porque ni siquiera le pone nombre, le dice: señor director revista Zig-Zag, yo quiero mucho la revista, bla, 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 y le dice: le mando de a poco estos versos para ver si usted quiere ir publicando en la revista de a poco algunos trozos del poema. Entonces, nada, maravilloso que ella esté preocupada de que obviamente quieran llegar a toda la gente de Chile. Por otro lado, la pedida, yo me imaginaba, si yo en el año 55 como editora me hubiesen hecho esa oferta, imagínate, Gabriela Mistral, diciéndote que tú elijas si lo quieres publicar o no. Y claro, inauguramos la exposición que estábamos viendo de las portadas para celebrar los 120 años, pero al mismo tiempo inauguramos esta porque son los 80 años en que nuestra poeta Gabriela Mistral recibió el premio Nobel. Claro. Entonces, son dos exposiciones que están relacionadas. Y bueno, y esta exposición en particular, como te digo, también cumple un hito que nosotros hacemos junto con la Fundación Cultural Providencia todos los años. Bueno, está lleno de espacios muy bonitos. ¿Cómo se trabajó eso? Porque está ambientado así como estamos aquí, tiene algunas estrofas de los poemas, hay unos espacios así como hermosos para sacarse fotos, hay muchas ilustraciones también. Esta exposición, como te digo, es la cuarta que hacemos con la Fundación Cultural. Siempre elegimos un libro que sea muy ilustrado, obviamente con ilustradores chilenos, para poder hacer esta exposición abierta a la familia. De hecho, esta exposición está hasta el 15 de marzo. Entonces tiene ciertas particularidades que se van repitiendo. Una, están todas las ilustraciones del libro expuestas en un formato mayor, súper bien impresas, con un código QR en que mientras tú vas avanzando y mirando las exposiciones puedes ir oyendo el libro. En este caso va en el fondo la lectura del poema con la voz de una actriz chilena, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero es quien representó a Gabriela Mistral, por tanto su nombre, su tono de voz te hace imaginar que es la propia Gabriela que está leyendo el poema. Entonces trabaja aquí muy presente Carlos Denis. Carlos Denis es el ilustrador, en realidad el mayor gestor de este libro y de esta exposición, y en conjunto con Providencia van decidiendo qué lugares y qué se quiere destacar. Entonces hay un lugar al principio donde hay un pupitre antiguo que hace imaginar en el tiempo en que Gabriela Mistral era profesora, ¿no? Y está lleno de hojitas. Esas hojitas las trajo Carlos del sur, porque él vive en el sur, y una a una las fue linkeando con un hilo invisible. O sea, está lleno de detallitos que tú dices, cuando uno ve, no se imagina lo que hay detrás. Hay cestería, que es cestería Cahuéscar, realmente de artesanas de allá. Entonces está muy bien interpretado, como dices tú, para que uno pueda sacarse fotografías, pero realmente como meterse en el poema. Claro, una posición, yo le digo como inmersiva, claro.
Sí, hablando de las ilustraciones y volviendo atrás en la historia de la creación de Zigzag, un sello de siempre, como lo veíamos hace un momento, han sido las portadas y los artistas, los ilustradores. Nos comentabas que descubren una portada hecha por Nemesio Antunes, por ejemplo. Joya, sí. ¿Cómo ha sido ese trabajo tan característico de la editorial? Mira, al principio era muy importante, bueno, siempre es importante el tema de las portadas, pero en principio uno va viendo tendencias. Cuando empiezan a publicar libros, sobre todo te diría como en la época del 40 más o menos, llega Amster, Mauricio Amster, de Europa, y él viene con una cosa más modernista, con una propuesta más internacional, y ahí él va modernizando en cierta forma las portadas. Y lo vas viendo. Él tiene portadas, como también tiene libros propios, incluso totalmente de contenido y de portadas de él. Después ves a Coré, por ejemplo, el famoso Coré, la portada del silabario que a ti te gustaba es de Coré. Está Osa, hay muchas portadas que uno ya va viendo una tendencia. Y estos mismos artistas, los iniciales, son los que eran dibujantes a su vez de la revista o de las distintas revistas que después se van, digamos, ilustrando o diseñando las portadas. Algunas son con una onda muy de afiche también. Después, esto también hacen afiche al mismo tiempo. Después, cuando empieza a entrar en la educación, ya se vuelve como otra temática, es mucho más gráfica, quizás un poco más dura, entra la fotografía. Después con la línea infantil también se empiezan a enmarcar en colecciones, entonces va viendo que hay una estética de colección y cambian solo, por ejemplo, las ilustraciones. Después no sé, hay una colección que se llama Lectorcito, que si tú la ves hay unas portadas rojas muy importantes que tiene una ilustración más pequeña dentro de este marco. Pero en el avanzar del tiempo, más o menos en el 2010 en adelante, nos dimos cuenta, empezamos a valorar muchísimo más el trabajo gráfico nuevamente y la ilustración va ganando más espacio. Y si tú te fijas, en los últimos años las portadas son casi solo gráficas, muy poca como línea más dura de los 80, por decirlo de alguna manera. Como los enmarcados. Claro, va evolucionando. Y esta evolución va y vuelve, o sea, si el péndulo es constante, uno va viendo cómo va y vuelve. Y así como vas viendo mucha presencia de artistas gráficos, vas viendo también a los grandes autores chilenos, hasta Marta Brunet, que comienza publicando en los 30, cuando Zigzag empieza a publicar libros infantiles, Pablo Neruda, Mistral, para qué decir, en fin, está la Niña del Crillón, Manuel Rojas después con todas sus portadas, Carlos Droguet, hasta los hoy, pues los libros que tú ya conocías, Carlos Tromben, la Mirela Granucci, en fin, montones. Bueno, toda esta evolución entre las excelentes plumas de escritores chilenos y también dibujantes, ilustradores, es parte de esta historia increíble de los 120 años. Bueno, yo quiero saber también cómo tú has visto que se ha ido moviendo la industria, la lectura. Solemos decir que hoy las nuevas generaciones están pegadas a las tablets de los teléfonos, que se lee poco, que en Chile tenemos poca comprensión lectora. Yo no lo veo así, no lo siento así, pero quiero que tú nos comentes. Vamos a seguir recorriendo esta exposición en otro punto para que conversemos de eso, de los hábitos lectores y de la industria del libro en Chile, que a veces se opina mucho, se critica mucho y no sabemos mucho de los datos reales. Estábamos listas para conocer este mundo editorial, porque a veces una como lectora consume, pero también nos hacemos todas estas preguntas que yo decía, ¿no? Todo esto, a lo mejor hay mitos, a lo mejor sí hay datos. ¿Cómo lo ves tú? Y también no solo este momento que a ti te ha tocado estar a cargo en Editorial Zigzag, sino de lo que has podido revisar de estos 120 años de historia. Mira, hay evolución efectivamente, pero hay mitos que no son mitos. Hay una brecha lectora importante en nuestra sociedad. Efectivamente, los niños y algunos jóvenes no comprenden lo que leen y eso hay data, efectivamente. Y ahí hay que trabajar fuertemente con políticas públicas para enfocarnos en que los niños deben leer y comprender lo que leen en primero o segundo básico. Hay que trabajarlo ahí para que después, obviamente, puedan tener una lectura crítica, poder ir avanzando, poder ir desarrollándose, poder ir aprendiendo y poder, ¿no?, convertirse en mejores personas. Eso es un hecho. Ahora,
en cuanto a la tendencia editorial, efectivamente, los jóvenes, que tú dices, están con pantalla, es cierto, cuando uno publica hoy día tiene que estar muy atento a los ritmos y a las tendencias. Quizás hoy día un lector le cuesta más entrar en una novela muy descriptiva, que nosotros podíamos entrar y estar horas, porque no teníamos tanta impulsos de Claro. afuera, ¿cierto? Yo siempre digo, el libro hoy día te tiene que atrapar muy rápido. Entonces eso es algo que uno como editor hace. Pero también uno ve que lo que más se lee y lo que más se vende en la industria hoy día es la literatura juvenil o new adults, que se conoce, como un grupo que empieza entre los 16 pueden ser hasta los 40. Y este grupo lector es muy ávido y es muy fanático y es maravilloso. Compran y leen y hacen clubes de lectura y convierten la lectura y siguen a sus autores como si fuesen estrellas de rock. O sea, claro, realmente es fascinante. Yo he tenido la suerte por mi trabajo de asistir a varias ferias internacionales. Estuve hace poco en la feria de Frankfurt, y Frankfurt, que es la feria internacional del libro más importante del mundo, tuvo que hacer un salón hace 2 años exclusivamente para el género literario que se llama romantasy. Romantasy quiere decir que une romance con fantasía, que es este tipo de literatura que te digo. Y cuando tú entras a ese salón, ves a chicos de 20 años así de libros. Es fascinante. Entonces, sí se lee, sí se lee. Lo que pasa es que hay que saber muy bien qué publicar, cómo comunicarlo, porque hoy día no es publicar y dejar el libro en la librería. Hay demasiado contenido. Entonces, es importante también saber cómo llegar al lector, saber qué libro va para qué lector, estar atento de los intereses. Yo te diría que viendo la evolución, obviamente yo no he vivido 120 años, pero antes había menos oferta. Entonces tú vas viendo que las cosas que se publican también siguen una tendencia muy de la mano de lo que sucede en Europa. En un momento zigzag, yo me imagino que en la época de la crisis o de la guerra civil en España, empieza a traer mucha literatura extranjera también. Y había menos. Entonces la gente lee eso, mucho más realismo, quizá mucho más costumbrismo, y empiezan también a publicar algunos del boom en zigzag. Pero la oferta era menor. Hoy día es muy amplia. Entonces, sí, hay una brecha lectora, sí, hay un trabajo súper importante que hacer, sobre todo en la comprensión lectora, pero hay muchas ganas y hay unos movimientos de lectores ávidos. Así que eso también cuenta algo que ese mito no es tan así. Claro, sí, yo lo veo, ¿no? Hoy día mucho bookfluencer y ese tipo de cosas que antes uno no se imaginaría. He visto también a los jóvenes siguiendo como rockstar a ciertos autores, autoras, en fin, ¿no? ¿Y qué pasa con...? Porque me quedó dando vuelta algo que tú decías, ¿no? Que hay mucha oferta. Yo entro a una librería hoy y está montones de libros y me parece que son todos buenos. ¿Qué pasa del otro lado, digamos, de los autores, las autoras, quienes están escribiendo, quienes están ilustrando? También siento que hay como un montón de gente que quiere dirigir sus conocimientos a esa área. Hay un montón de gente y es un momento, por un lado, muy rico, muy, muy maravilloso, pero es complejo también cuando tú tienes que elegir. Entonces, lo bueno que yo creo es que en Chile en particular y en todos los países, por lo que te digo, he podido ver, hay muchos lugares donde publicar. Están las grandes editoriales, las transnacionales, después está Zigzag, que es una editorial, la más grande chilena propiamente tal, y después empiezan a haber otras editoriales más chiquititas, después editoriales boutique. Una vez el fenómeno de la furia del libro, que está lleno de editoriales más pequeñas. Entonces, al final hay, yo te diría, como una casa para cada escritor. La cosa es ver bien a quién va el libro y la apuesta. Y la apuesta quiere decir la cantidad de ejemplares que vas a imprimir, y eso sí va relacionado con cada uno, el tamaño de las editoriales. Pero es bonito, es bonito. Nosotros tenemos que hacer apuestas también a veces. Entonces, este año, por ejemplo, publicamos 3 o 4 libros de ficción chilena con autores que están empezando a darse a conocer, y eso
es parte de la misión que tenemos, así como hizo Zigzag en sus inicios, también tenemos que dar ese espacio en el hoy. Pero no es, otra vez, publicar el libro y dejarlo ahí, sino que es publicar el libro, hacer que este autor se conozca, claro, llevarlo a los programas, llevarlo a la radio, que esté en la librería, en fin, hay todo un trabajo que es mucho más grande que estar ahí en el texto, que uno quisiera en el fondo solo claro. Eso, pero no es así. Sí, uno piensa ya, escribí un libro y listo. pasó todo el trabajo y luego viene todo esto que tú dices. No, es un trabajo súper largo y continuo que claro, que cuando tú como consumidor de libros y de cultura no te imaginas todo lo que hay detrás. Es mucha gente y muchas etapas. Bueno, y hartas disciplinas diferentes además para que un libro, muchos se conviertan en bestseller también. Sí. Alejandra, ¿qué tenemos aquí donde estamos de pie? Algo nos comentabas antes, pero veo aquí estas ilustraciones increíbles que inmediatamente me remontan al extremo sur de Chile. Así es, mira, el poema Emigración de pájaros, como te decía, lo escribió Gabriela Mistral, pero Gabriela Mistral no define el lugar donde sucede este poema. O sea, uno puede interpretar ciertas cosas, hay pelícanos, hay agua y qué sé yo. Y Carlos Denny, junto con dos investigadores que hicieron este trabajo, reimaginaron el poema o hicieron una lectura del poema ubicándolo en la cultura cahuéscar del extremo sur. Por eso los personajes. Entonces una madre con su hijo, con todos los rasgos de la cultura que van avanzando en el poema. Entonces hay realmente un trabajo investigativo grande, si tú te fijas en detalles. Aquí claro. la canoa tiene los colores, la técnica, sus mismos pelos, los paisajes que hay detrás, hay mucha cestería, cada detalle está sumamente cuidado y representado en este poema. Entonces se juntan dos intenciones acá. Uno es elevar nuevamente la voz de Gabriela Mistral, como hablábamos antes de brecha lectora, que realmente toda la familia pueda venir, disfrutar, y los niños empezar a conocer también quiénes son nuestros grandes escritores, con relevar la cultura cahuéscar. Entonces se juntan dos objetivos sumamente bonitos e importantes. Y lo otro que tiene, que te comentaba, que cada cuadro, aquí el libro está totalmente representado, el libro completo está expuesto en cada una de estas ilustraciones, y cada cuadro tiene un código QR en donde tú haces el clic, digamos el link, y vas oyendo el poema con la voz como si fuese Gabriela Mistral. Es una actriz que la representa muy, muy bien. Así que es toda una experiencia. Tan hermosas además estas ilustraciones, y como mencionábamos hace un momento, está lleno de espacios, rinconcitos instagramiables que yo sé que a este público que estábamos conversando hace un momento les encantan estos rinconcitos. Sí. Alejandra, antes de despedirnos, ¿hasta cuándo se pueden visitar estas exposiciones tanto afuera como aquí adentro? Si van a tener otras actividades, si se va a ir a otras partes de esta exposición. Mira, las dos exposiciones y todas las exposiciones que Zigzag hace están pensadas como itinerantes. La idea es que las podamos ver aquí, disfrutar en la Fundación Cultural, que es cuando realmente se piensa cómo va a ser expuesta, pero después las vamos llevando a distintos lugares y ya tenemos lista de espera de gente que quiere que la llevemos a otras municipalidades, universidades y qué sé yo. La exposición de las portadas va a estar hasta el 11 de enero, esa dura un solo mes, así que hay que venir ya a mirarla, pero después se va a los jardines de la Biblioteca Nacional, así que tampoco pasa nada, no hay que correr, y probablemente después va a estar en algunas universidades. Esta exposición, como es foco familiar, vacaciones, dura hasta el 15 de marzo y la fundación está abierta todos los días desde las 10 de la mañana. Así que Providencia es un lugar de muchísimo flujo, sí. Es cosa de no que la gente pierda esa timidez, ¿no? Y realmente se atrevan un ratito a entrar y disfrutar algo maravilloso. Está saliendo del metro de Más Pedro Valdivia, así que un panorama imperdible para venir aquí. Alejandra, muchísimas gracias por compartir estos 120 años de historia y todos estos detalles maravillosos que podemos ver también en estas ilustraciones y en este poema de Gabriela Mistral. Muchas gracias a ustedes por su interés nuevamente. Esto fue La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz.